Bueno, desde ayer estoy escuchando y viendo un maratón de Shark Tank, que bueno, para mi gusto, pues sin duda es uno de los mejores programas de emprendimiento que se han creado. Eh, y pues nada, la verdad es que creo que es eso, ¿no? Un buen programa, tiene una buena intención, apoyar a emprendedores y demás. Los panelistas y empresarios que invierten en los proyectos, la gran mayoría de ellos me parece valiosos. Y bueno, esto al final eh, me ha hecho pensar en por momentos, esta confusión que hay en la sociedad, que ocurre, digamos que en dos extremos. Por una parte, aquellos que piensan que el pobre es pobre porque quiere, digamos que tiene una contraparte en el extremo opuesto, que es básicamente que el rico es rico porque se le da la gana y porque le echa ganas. O sea, en realidad es como si fuera dos caras de la misma moneda, digamos. En ese sentido, eh, se asumen dos falacias equivocadas, o se asumen de manera equivocada dos falacias, o se toman en cuenta, insisto, dos ideas de manera equivocada. Por una parte, que el pobre es pobre porque no le echa ganas, y que el rico es rico porque sí le echa ganas, ¿no? O sea, insisto, es una falacia que es como una misma moneda de dos caras. Eh, y esto es falso. Ambos argumentos, curiosamente, son falsos. Porque ni el pobre es pobre porque quiere, y porque tampoco el rico es rico porque le echa ganas. De hecho, se podría decir en manera tal cual como espejo las dos falacias o los dos argumentos en el mismo sentido, diciendo que el pobre es pobre porque quiere y el rico es rico porque quiere. Pero así no es como ocurre. Para entender esto, profundizaremos próximamente cómo es que funciona la generación de riqueza en el sistema capitalista, que ya hemos explicado a grosso modo, a grandes rasgos. En gran medida está basado este sistema, durante mucho tiempo se ha basado en la deuda y la especulación, no precisamente en el trabajo duro. Este mito que va muy de la mano con el tema del hard working, del echaleganismo, ¿no? Del échale ganas, y entre más le eches ganas, más ganas, es una farsa. Eso nunca ha sucedido de esa manera. De hecho, es muchísimo más probable encontrarte personas que dedicaron muy poco tiempo y esfuerzo y se volvieron millonarios, o que prácticamente lo único que requirieron fue nacer y heredar la riqueza, ¿no? Entonces, justo ahora que estoy viendo Shark Tank, me surgió esa, eh, pues digamos, intriga de cómo es que la sociedad ha estado tan engañada por momentos en que no sabe diagnosticar muy bien cómo funciona incluso esto, ¿no? Incluso cuando quieren ser emprendedores, ¿no? En esta idea de que habrá emprendedores que tendrán claro que van a tener un límite o un techo, digamos, de desarrollo de potencial, y otros que en verdad crean o tengan esta idea de que así nada más porque quieran van a poder estar al nivel de los empresarios como Elon Musk o Bill Gates o Jeff Bezos, ¿no? Y eso no ocurre así nada más porque quieran. Por eso es que incluso se desarrolló semánticamente, en términos de negocios y empresariales, esta distinción entre lo que es un emprendedor y un empresario, ¿no? Un empresaurio.
Piénsenlo, ¿no? ¿Por qué se hace la distinción entre los emprendedores y los empresarios? Y pues es básicamente porque pues el emprendedor es aquel que probablemente no viene del sector empresarial, que probablemente no es hijo de un empresario, que probablemente no heredó un patrimonio, ni una riqueza, ni una empresa, ni una marca, ni una concesión. Y entonces pues es cuando surge la filosofía del acheleganismo, queriendo decir que el emprendedor, si le echa ganas, pues en algún momento va a poder ser pues un empresario como cualquier otro. Y la realidad es que de nuevo no los tengo de fondo, ahí se escucha Arturo y Yo soy fanático de lo que haces. Yo he sido enemigo de que no existan cosas así. Y el problema es el siguiente: hacer esto es mucho más costoso que hacer una cosa bonita o una basura, pero te la venden como si fuera medio Rodrigo. sana. Entonces hay que impulsarlo, pero hay que impulsarlo bien. Y yo creo que con 350,000 pesos no vas a llegar a ningún lado. Vamos a 1,000,000 los tres. Pero lo que pasa es que... Farmacéutico, ¿sí o no? No, a ver. ¿Sí o no? Sí, pero no con ustedes. Sí o no, como dice el video de Elmo. Insisto, la verdad es que me parecen buenos elementos. De hecho, Rodrigo es de mis favoritos. Me gustan mucho los análisis que hace Rodrigo en el programa. Arturo tiene mucho carisma, es buen negociador. Y bueno, Charlie en paz descanse. En fin, incluso Patricia, incluso también algunos elementos de las nuevas temporadas, Lichi, Amaury. Son buenos elementos, además son empresarios que están apoyando los emprendimientos en México, son empresarios que de alguna manera están también apoyando pues a la economía mexicana, o sea, en eso no tengo críticas realmente, ¿no? O sea, de hecho ojalá hubiera más empresarios con esa disposición también educativa, de tratar de educar a la sociedad, de tratar de compartir sus conocimientos sin siempre estar teniendo que lucrar en todo, ¿no? Insisto, el proyecto de Shark Tank me parece una gran iniciativa. Sin embargo, insisto, acá lo que estamos tratando de explicar son estas diferencias estructurales que hay en el tema de la generación de riqueza. Por poner un ejemplo, la riqueza de Salinas Pliego que tanto le gusta presumir y que en este caso yo daba buenos ejemplos de empresarios, en este caso Salinas Pliego por el contrario no me parece en absoluto un buen empresario, me parece un abusivo, un vulgar, un empresario vulgar, digamos, por decirlo menos y elegantemente lo que es Salinas Pliego, corrupto, abusivo, ventajoso, en fin. Este tipo, habrá personas que piensen que Salinas Pliego pues se creó a sí mismo su propia riqueza. Hay quienes le llaman tío Richie casi como en un afán de admiración o peor aún, parecería como que a falta de figura paterna quieren tomar al tío Richie como su figura paterna más cercana, ¿no? Para aquel que no la tuvo. Y la realidad es que este señor no tiene nada de admirable en el sentido ni siquiera de lo que se supone que se dedica, que es hacer negocios o hacer empresa, porque el tipo claramente se benefició de manera directa de concesiones directas, muchas veces de gobiernos prianistas pasados, donde, insisto, muchos empresarios mexicanos, y haríamos un análisis profundo al respecto, simplemente se beneficiaron de eso, de tráfico de influencias, de palanquismos, de compadrazgos, de favoritismos, de pues la palanca mexicana básicamente, ¿no? De la concesión directa de muchas cosas, porque pues insisto, eran amigos o compadres. El sexenio de Salinas Gortari estuvo lleno de esto, hablando de Salinas. Eh, es que están los dos Salinas, ¿no? Salinas Pliego y Salinas de Gortari, pero justo la época de Salinas de Gortari en eso se basó, ¿no? En dar concesiones
a empresarios en privatizar. Todos esos sexenios peronistas fueron privatizadores en ese sentido. Y pues al final tienen deudas de favores de alguna manera, ¿no? Tú me das, yo te doy. Es como un pro quo, y pro quo. Ganar, ganar. Lucrar, lucrar. Entonces lo único que hoy, porque no vamos a profundizar, simplemente vamos a hacer, digamos, que la pequeña introducción al respecto para después sí profundizar. Es simplemente aclarar esta diferencia, ¿no? O sea, quien piense que Salinas Pliego, como este cliché que le encanta, ¿no? Difundir el capitalismo, empezó desde abajo, vendiendo chicles en una esquina y de la noche a la mañana se volvió empresario, o vendiendo gelatinas como la propia Xóchitl Gálvez trataba de vender, y hablando también de otro ejemplo como el de Xóchitl Gálvez, por ejemplo, justo es muy hipócrita que difundan tanto ese tipo de discursos, entendiendo, si es que entienden, cómo se genera, insisto, este tema de la riqueza. Porque al final el pequeño detalle que se le olvida mencionar a Xóchitl Gálvez, que pues, cualquier señora que vende gelatinas en una esquina desde hace 30 años podrá llegar a desmentir y decir: yo he vendido gelatinas durante 30 años, me va muy bien y sigo sin ser rica, ni empresaria, ni millonaria. Se debe a que a Xóchitl se le olvida comentar el pequeño detalle que ella trabajó en el gobierno de Vicente Fox, que ella se hizo de nexos, alianzas, relaciones públicas que le permitieron pues hacerse de un patrimonio que probablemente podríamos decir también por momentos ya no le buscamos más, pero a veces son inexplicables. A veces no te das cuenta cómo es que se termina derivando el enriquecimiento de muchas de estas figuras. Entonces a Xóchitl se le olvida comentar este pequeño detalle, que vendió gelatinas, pero después el punto de inflexión es que trabajó para Vicente Fox. Y que muchas veces terminan ellos involucrados en escándalos de corrupción, creando empresas fantasmas, desvíos de recursos, lavado de dinero, prestanombres, en fin. Esos son los pequeños detallitos que no les van a contar, pequeños detalles donde está el diablo, porque el diablo está en los detalles, que no les van a contar sus admiradísimos empresarios o empresarias que les dicen que le echen ganas y que desde abajo y desde sus sueños todo lo pueden lograr. Son los pequeños detalles que no les cuentan, que muchas veces ellos se enriquecen a partir de la corrupción. Y es que no es como a veces, en realidad hay muchos filósofos, pensadores, intelectuales que hablan de que no hay ricos sin crímenes. No es rico aquel que no haya hecho cosas indebidas, injustas o ilegales. Eso es real. La gran mayoría de los ricos, es más, la simple disparidad entre ricos y pobres debería de ser algo ilegal. Y para haber llegado ahí, claramente tuvieron que hacer cosas indebidas, insisto, ilegítimas, poco éticas o incluso ilegales. La gran mayoría, muy pocos, y en verdad son contadísimos, aquel empresario que llegó por méritos propios y que no tiene, pues vamos a decir, ningún pecado que confesar, que tiene las manos limpias. Eso es, insisto, yo diría que es muy complicado poderte encontrar a un empresario que realmente sea rico o se haga de un patrimonio sin haber tenido que ensuciarse las manos. Más aún en el caso mexicano, por ejemplo. Porque también ahí habrá que hacer distinciones. No se compara, ni es lo mismo comparar empresarios de México con empresarios de Estados Unidos, empresarios particularmente de Silicon Valley, ¿no? Sí se maneja de manera distinta, ¿no? Y es por eso que en gran medida los empresarios mexicanos te vas a dar cuenta que la gran mayoría son herederos. Eso es lo que son. Son herederos de, insisto, fortunas, riquezas, patrimonios.
porque pues básicamente sus padres terminaron heredándoles esa riqueza, nacieron ricos. Y el hecho de mentirle a la sociedad diciéndole tú también puedes ser rico como yo es realmente una gran farsa y una gran burla, porque eso no funciona así. Para cerrar este comentario, lo único que digo, porque empecé hablando de Shark Tank, es que si bien eso es una farsa, creo que no está mal hacer proyectos, iniciativas sensatas y lo más aterrizadas posibles, como el tema de Shark Tank, que es como, a ver, pues ni hablar, ellos son los herederos. Esa fortuna y esa riqueza y ese patrimonio, pues es de ellos ya. Pues que al menos algunos de ellos tomen la iniciativa para tratar, insisto, de educar a emprendedores que tal vez algún día sean empresarios y lo más probable es que terminen siendo parte de las pymes, pequeños, medianos empresarios, de pequeñas, medianas empresas, porque llegar a las grandes y competir con las grandes, insisto, estructuralmente la economía no lo permite. Pero pues ya que estamos en esas, pues la verdad es que esas iniciativas me parecen rescatables, porque además sí se necesita activar en esta economía en la que estamos, las economías locales, las economías nacionales, y a partir de la microeconomía es importante, más allá de la macro, la microeconomía es importante que se active. Sí es importante que haya más educación financiera, sí es importante que haya más educación empresarial, sí es importante que haya una concientización de nuestras clases, y eso no solo tiene que ver con lo que piensan los fachos, que es ser resentidos, sino simplemente ubicarnos, y al ubicarnos podremos tal vez, si nos educamos bien, mejorar nuestras condiciones, pero solo a partir de la conciencia y de tener los pies bien plantados sobre la tierra, sabiendo cuáles son nuestras posibilidades más viables, más reales, más posibles. No se trata de que dejemos de soñar, pero tampoco de que tengamos falsas esperanzas o nos alimentemos de puras fantasías, ¿no? Que sean irrealizables. Yo veo por momentos muchas personas que en verdad les encanta vivir en esas fantasías y podrán pasar 100 años y no es que, insisto, soñar esté mal, pero pues es que partieron justamente de muy malos diagnósticos y una muy mala valoración de su situación actual. Ustedes mismos pueden verlo en Shark Tank, o sea, en esta forma en que se hace la evaluación de proyectos, incluso las propias evaluaciones de las empresas, pues se piden evaluaciones realistas, sensatas, justas, que consideren factores básicos. Si llega algún emprendedor con los inversionistas y les dan valuaciones exageradas, pues ustedes mismos pueden ver en Shark Tank que dicen, a ver, aterrízate, ¿no? ¿Cuáles son tus proyecciones reales? ¿Cuáles son las proyecciones de ventas y demás? O sea, al final, esto hay que entender que se basa en cuestiones viables, ¿no? No en ideales ni fantasías. Si así se manejan los negocios, ¿por qué tendríamos que pensar, insisto, que de la noche a la mañana vamos a amanecer millonarios como Carlos Slim o corruptos como Salinas Pliego? Simplemente eso no funciona así. Entonces aquellos que a veces veo que están como que muy, pues, ¿cómo decir?, autoengañados en sus fantasías de que se sienten sharks sin serlo, y que sienten que van a ser los millionaires de la colonia, pues la verdad es que sí tienes por momentos que saber diferenciar la fantasía de la realidad, el sueño de la posibilidad y tocar tierra, ¿no? Insisto, hacer como un mínimo contacto con tierra, porque si no, sí veo que hay muchas personas que se pueden llegar a comer estos cuentos, creer estas farsas y a partir de estas farsas llevar sus vidas, y si no se cumplen esas fantasías, pues al final terminar muy frustrados, porque se van a dar cuenta cuando topen pared, insisto, que las empresas, los negocios, la economía no funciona como se los contaron, y que esta falacia que empecé hablando de que por una parte el pobre es pobre porque quiere, lo cual es falso, y por otra parte que el rico es rico porque le echa ganas, pues no es real. Para mi gusto ese es un consejo fundamental, insisto,
para al menos empezar en un common ground, ¿no? En un terreno común y mínimo, insisto, de realidad.